Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Alianza en San Miguel. Nos gozamos hoy domingo 14 de junio poder tener este culto de celebración y adoración al Señor. Vamos a invocar su nombre en una palabra de oración antes de entrar al mensaje de la palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos en esta mañana para poder adorar tu nombre y también poder prestar atención a lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Déjanos escucharte y también mueve nuestra voluntad para poder obedecer. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, durante ya varios domingos hemos estado desarrollando el tema, los principios del desarrollo de la iglesia. Y hemos visto 5 que en resumen son los siguientes. Primero, vimos vive el poder. Segundo, afirma tu fe. Tercero, parte tu pan. Cuarto, sufre por su causa. Y quinto, organizados para servir. Hoy, como sexto principio, queremos hablar de la conversión verdadera para una vida de fe, según Hechos 8:26 al 40 y Hechos 9 del 1 al 30. Y la frase imperativa es relación versus religión. Antes de entrar a este tema, relación versus religión, queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes sabían que actualmente en el mundo hay más de 4.200 religiones que se practican actualmente? Y ojo, han habido muchas otras que ya han desaparecido o han sido extinguidas. Por lo general, esto se debe a que las mismas sociedades las eliminaron o las persiguieron por considerarlas nocivas o peligrosas para la sociedad. A veces para los mismos seguidores, a veces también para los demás. Algunas religiones han promovido suicidios, otras sacrificios humanos, guerras, rituales crueles, etcétera, etcétera. En el pasado, a miles de divinidades se les ha hecho cultos, levantado altares, carísimos templos, se les ha ofrendado, se les ha venerado, se les ha hecho procesiones y también peregrinajes. Pero la gran mayoría de ellas ya no existen. Y no solamente porque la gente se haya olvidado de ellas, sino porque esos seres divinos, todopoderosos, sencillamente nunca existieron. También hay cantidad de sectas. Estas, por lo general, son el resultado de divisiones de otras religiones. Se caracterizan por ser movimientos minoritarios que comparten una creencia o una ideología. Y quienes pertenecen a ellas, más que adorar a un Dios, siguen o van tras un líder carismático. No se olvide que la palabra secta viene del latín seguir, de allí el nombre. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 habitantes en el mundo tienen una religión. Pero la tendencia apunta que conforme pase el tiempo, habrá más agnósticos y más ateos que religiosos en el mundo. En forma muy sarcástica, un especialista norteamericano dijo lo siguiente: nuestros nietos vivirán la transformación del Vaticano en el Museo Europeo del Catolicismo Romano y la de la Meca en el mágico reino del Alá de Walt Disney. Muy sarcástico él. Pero veamos ahora, entrando al tema, 2 ejemplos que nos hablan de la diferencia entre religión y relación. En primer lugar, hablemos del hombre que buscaba una religión. Este es el que aparece en Hechos 8:26 al 40. Dice el versículo 27 que se trataba del tesorero de Etiopía, un hombre de confianza de la reina Candace de Etiopía. Candace no era su nombre propio, era más bien su título de reina, así como decir faraón para los egipcios o el César para los romanos. Este funcionario, dice el versículo 28, estaba de regreso a su país después de haber estado en Jerusalén para adorar. Él estaba leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías, cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al carro de este funcionario de Etiopía y le preguntó: ¿entiendes acaso lo que lees? El etíope le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Dicen los versículos 31 en adelante que el funcionario le pidió a Felipe que suba a su carro y continuaron leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, que justamente hablan
de la persona y el sacrificio del Señor Jesús. Pero intrigado el etíope, le preguntó a Felipe de quién estaba hablando ese pasaje. Y ni tonto ni perezoso, Felipe, que era un evangelista, empezó a presentarle el mensaje, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. A medida que avanzaban, el Espíritu Santo fue tocando el corazón de ese hombre. Convencido de su necesidad de Cristo como Salvador y Señor, mandó parar el carro junto a un arroyo en el camino y le pidió a Felipe que lo bautizara. Felipe le dijo, ¿estás seguro de tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador? Y él dijo afirmativo y lo bautizó. Luego el Espíritu Santo arrebató a Felipe en forma milagrosa y el etíope continuó su camino, feliz hacia su tierra, convencido de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. No sabemos más noticias de este etíope. Lo que sí sabemos es que Etiopía en los siguientes años fue convirtiéndose al cristianismo, fue convirtiéndose a Jesucristo. Y hoy por hoy dicen que más del 90% de la población de Etiopía se considera cristiana. En segundo lugar, veamos al hombre que tenía y que se aferraba a su religión. Estamos hablando de Saulo de Tarso, el que llega a ser el apóstol Pablo. En el capítulo 9, justamente se nos habla acerca de su encuentro con Jesús. Tras haber ocurrido la matanza de Esteban, Saulo seguía queriendo acabar con los seguidores de Jesús. Valiéndose de su posición e influencia como fariseo y candidato al Sanedrín, fue a pedir cartas de respaldo al sumo sacerdote para poder ir a Damasco y allí arrestar a cuantos discípulos de Jesús encontrara y traerlos encadenados a Jerusalén. Él quería someterlos a juicio y muerte, si es que era posible, no interesa si es que eran hombres o mujeres. Camino ya a Damasco, una luz del cielo rodeó a Saulo y a todos sus acompañantes y cayó al suelo oyendo una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temeroso y confundido, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta inmediata fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Era Jesús mismo que se le estaba presentando personalmente a Pablo. Los demás hombres no veían a nadie. Saulo se incorporó e intentó ver, pero no pudo. Estaba ciego por esa luz que le cegó en el camino y tuvo que ser introducido de la mano a la ciudad de Damasco, donde se hospedó y estuvo 3 días, dice la Escritura, sin comer ni beber nada. Ya en Damasco, el Señor le habló a un creyente llamado Ananías. A este hombre le encargó que fuera en busca de Saulo, para que ore por él y para que también reciba sanidad de su ceguera. Ante la extrañeza y el reparo inicial de Ananías, el Señor le dijo acerca de la conversión de Saulo y también le dijo que lo había llamado a predicar el evangelio a los gentiles y a la gente en autoridad. Pero también le dijo algo interesante, no solamente que lo estaba llamando al ministerio, sino también quería que él aprenda a sufrir por causa de su nombre. Así lo hizo Ananías. Y Saulo recobró la vista, se levantó y fue bautizado como el Hijo de Dios y seguidor de Jesús. Pero también tomó alimentos para recuperarse. Y luego, ya recién convertido, él se quedó algunos días en Damasco, dando testimonio a los creyentes, pero también prontamente empezó a predicar el evangelio en las sinagogas entre los judíos. La gente que lo reconocía quedaba de una pieza. Aquel que se suponía iba a reprimir y llevar preso a los seguidores de Jesús, ahora estaba anunciando que él era el camino, la verdad y la vida, que era el Mesías que tanto esperaban. Intentaban los judíos de Damasco refutarlo, pero no podían, porque predicaba con mucha autoridad y convicción. Pero pronto dice la palabra que los judíos recalcitrantes, enemigos de Jesús, conspiraron para matar a Saulo. Así que los hermanos optaron por sacarlo de la ciudad a escondidas. Tan pronto volvió a Jerusalén, Saulo intentó reunirse con los creyentes, pero todos le temían porque no podían creer realmente en su cambio. Entonces Bernabé lo tomó y se lo presentó a los apóstoles, dando a la vez testimonio de su conversión y también su valiente predicación
estando en Damasco. A partir de allí, junto con los apóstoles, empezó a predicar en Jerusalén, valientemente, debatiendo incluso con los judíos de habla griega, pero estos reaccionaron con el intento de querer matarlo. Por esa razón, los creyentes lo llevaron a Cesarea y de allí decidieron enviarlo a su tierra, en Tarso, para protegerlo. Allí estuvo Saulo por algunos años, reestudiando las Escrituras y también acrecentando su comunión y su intimidad con Dios. Ahora, ¿qué encontramos en estas dos conversiones al Evangelio frente al dilema relación versus religión? Vamos a nuestro tercer punto, el descubrimiento de una relación con Dios. Veamos por qué la mayoría opta por una religión en lugar de una relación con Dios. En primer lugar, la religión es algo que podemos buscar, que podemos elegir. Pero la relación con Dios, más bien se inicia porque Dios es el que nos busca. Dios es el que nos elige a nosotros. Dice su palabra en Juan 15:16, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando vemos el caso del etíope, él quizás estaba harto de la idolatría de su país y acudía a Jerusalén en búsqueda de un solo Dios que lo ame, que lo proteja, que lo acepte como era. Y además, no un Dios inmoral, ni un Dios voluble, sino un Dios justo, un Dios moralmente bueno. Se acercó a la religión judía esperando encontrar en ella algo nuevo, algo real, algo significativo para él. Pero nadie le habló de una relación con Dios, sino le hablaron de dogmas, de tradiciones y también de obras, muchas obras. La religión también es algo que podemos llegar a lograr y aprender. Y esta es la segunda diferencia. Porque la relación con Dios, vemos que más bien es Él quien abre el camino, quien abre el acceso por su pura gracia y amor para todos nosotros. Dice la Escritura en Efesios 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos a Cristo como Salvador, es porque Dios nos amó y nos regaló la salvación. Nadie puede sentirse orgulloso, nadie puede pretender que la salvación es el resultado de sus esfuerzos o sus méritos personales. Dios hizo toda la obra, Cristo hizo toda la obra a favor de nosotros para que tengamos acceso al Padre. Saulo, que es también Pablo, era descendiente de fariseos. Desde muy pequeño fue instruido para ser él también un futuro fariseo. Cuando tuvo la edad suficiente, lo enviaron a Jerusalén a ser discipulado nada menos que por Gamaliel, uno de los más grandes doctores de la ley. Aprendió el Antiguo Testamento, se especializó en la ley mosaica y fue entrenado para ser un maestro, un doctor de la ley judía. Hoy sería una especie de gran abogado, un gran hombre de letras, pero también conocedor de la religión. Se ejercitó a la vez en una rigurosa autodisciplina que incluía aspectos como el ayuno, la castidad, la abstinencia, el respeto, la puntualidad y una serie de virtudes dignas de encomiar en cualquier persona. No entraba en su cabeza que la vida eterna era una gracia del amor de Dios, donde sus méritos personales no contaban, sino los méritos de Cristo Jesús hechos en la cruz. Eso como que no entraba en la cabeza de Saulo. En tercer lugar, la religión es algo que podemos llegar a dominar, algo que podemos llegar a manejar. En cambio, la relación con Dios siempre ubica a Cristo como el Señor, Él como la máxima autoridad. Él dijo, después de haber muerto en la cruz y de haber resucitado poco antes de ir a los cielos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Note bien que esa frase nunca le había dicho Jesús durante sus años de ministerio, pero después de haber vencido a Satanás en su propio territorio, después de haber muerto por el pecado de todos nosotros y después de haber resucitado triunfante contra la muerte, el pecado y el mismo diablo, él podía decir, toda autoridad tengo en los cielos, en la tierra y por supuesto aún debajo de la tierra. No olvide que el término religión viene del latín religare,
Y eso significa que cualquier religión es el intento humano de querer volver a Dios. Y sin el Señor, usted y yo sabemos que eso es imposible. Como le dijo Jesús a Nicodemo, a todos nos es necesario nacer otra vez si queremos entrar en una comunión con Dios. Nacer en Cristo como nuevas criaturas. Para Saulo era imposible pensar que aquel hombre que habían crucificado para poder terminar con esa secta que ellos consideraban maligna, podía ser él el Mesías, la máxima autoridad de todo el universo, de toda la existencia. Incluso cuando él tuvo su encuentro con él camino a Damasco, acuérdense que le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y en el original griego dice que aparece la palabra Señor, no en mayúscula, sino en minúscula, como diciendo, ¿quién de los señores eres tú? Como que él todavía no entendía que Jesús era el Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes. En cuarto y último lugar, o penúltimo lugar, la religión nos puede llegar a dar prestigio y poder. La relación con Dios nos ubica como siervos. Dice la palabra en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y eso es algo que Pablo tuvo que aprender casi de inmediato después de su conversión, tal como se lo dijo el Señor a Ananías. Él tendrá que aprender a padecer por causa de mi nombre. Y en quinto lugar, la religión puede ser manipulada para sacar beneficios personales. En cambio, la relación con Dios nos identifica con Cristo, que vino para servir, más y no para ser servido. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Me da una tremenda vergüenza cuando salen en las noticias pastores o líderes que buscan sacar ganancias del ministerio, ganancias de la fe. En el ministerio de Pablo vemos que muchas veces tuvo que ponerse a trabajar con sus manos para no ser gravoso a la iglesia. Esa nueva relación con Dios despertó en él un corazón humilde, un corazón de siervo. Ya para terminar, ¿se ha preguntado usted qué habrá hecho Dios para quebrantar el corazón de ese funcionario de Etiopía o el del temible Saulo de Tarso? Creo indudablemente que fue el ver el amor y la misericordia de Dios al haber enviado a su Hijo unigénito para dar su vida a cambio de la de todo el mundo. Pero también creo el ver el testimonio de Felipe en el caso del etíope, acercándose a él en pleno desierto para compartir el amor de Dios, explicándole con mucha paciencia las Escrituras. Eso fue llegando y llenando el corazón de ese hombre de Etiopía, y finalmente él fue el que detiene el carro y le dice, ya no tienes que decirme más, soy un creyente en que Cristo es mi Salvador y Señor y quiero confesarlo a través del bautismo. Y eso ocurrió. En el caso de Saulo, el testimonio de Esteban, creo sin lugar a dudas, fue algo que él nunca pudo olvidar. No pudo olvidar ese rostro encendido reflejando la gloria de Dios. No pudo olvidar a Esteban orando mientras lo apedreaban hasta matarlo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el hijo, Saulo entendió que había estado resistiendo ese mensaje del cielo que le decía que nunca iba a encontrar a Dios en la religión que él tanto dominaba, sino que necesitaba encontrarlo en Cristo, que dejó todo en los cielos por amor a él y por amor a todo el mundo. Demos gloria al Señor, que Él quiso siempre, desde que nos creó, tener una relación de comunión con nosotros, sus hijos. Demos gloria a Dios, que Él hizo todo lo necesario en Cristo para restablecer esa relación con todos nosotros. Dejemos que su Santo Espíritu termine en usted y en mí esa buena obra que empezó el día de nuestra conversión para llegar a ser hijos de Dios, santos, que reflejemos su gloria. Y si usted, amigo o amiga que nos está escuchando, usted todavía no conoce a Jesucristo
por haber confiado más en una religión o en muchas religiones, deje que el Señor lo introduzca a una verdadera relación con Él. Si desea hacerlo, acompáñeme en la siguiente oración. Padre Celestial, tú que eres creador de todo lo que existe, tú que me creaste a mí y me pusiste en este mundo, yo confieso en este día que te he estado buscando en lugares equivocados, en religiones hechas por hombres, en lugar de acudir a ti por los medios que tú has puesto a mi alcance. Y tú has puesto a mi alcance tu palabra y has puesto a mi alcance tu Espíritu Santo, que es el que me ha traído a escuchar este mensaje en este día y también en otras ocasiones, para que yo pueda rendir mi corazón a Jesucristo, aceptándole como mi Salvador personal. Hoy voluntariamente decido recibirlo a Jesús como mi único Salvador y mi único Señor. Perdona mis pecados, limpia mis rebeliones, Señor, y conviérteme en un hijo tuyo a partir de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si usted ha escuchado este tema y ha sido de bendición para usted, acuda a cualquiera de los pastores de la iglesia, llame a los teléfonos indicados y reciba la orientación necesaria para seguir creciendo, no en una religión, sino en esta relación nueva con Dios. Dios le bendiga.